Han pasado 50 años desde que el ser humano pisó la superficie de la Luna por primera vez. Fue una época en la que nuestra comprensión del cosmos se expandió rápidamente. Pero incluso después de todos estos años de exploración y de innumerables misiones, la Luna sigue sorprendiéndonos con nuevos misterios. Un descubrimiento reciente ha hecho estremecerse a científicos de todo el mundo. Durante otra misión dedicada al estudio del polvo lunar, un grupo de investigadores se topó con algo que contradice todas nuestras ideas sobre el satélite. A través de la esponjosa capa de polvo y regolito se descubrió algo extraño, un artefacto desconocido que al parecer llevaba allí siglos. Al principio, el hallazgo parecía un simple trozo de metal, atraído por la gravedad de la Luna durante millones de años. Sin embargo, como se descubrió más tarde, eso era solo la capa superior del enigma. Bajo la presión de los grupos de investigadores comenzó el trabajo de estudio minucioso del artefacto. Pronto, los científicos se dieron cuenta de que tenían ante sí algo sumamente complejo y técnicamente avanzado. Este dispositivo, como si no hubiera sido creado por el ser humano, parecía tener un propósito específico, sin duda relacionado con la propia Luna. Este increíble descubrimiento atrajo de inmediato la atención de las agencias espaciales internacionales, lo que intensificó las investigaciones varias veces. Los especialistas comenzaron a estudiar el dispositivo, intentando comprender su verdadero origen y propósito. Pero cuanto más profundizaban en la investigación, más preguntas surgían. ¿Qué es este dispositivo y de dónde podría haber venido? Apenas empezaron a desvelar su misterio, los investigadores se toparon con nuevos datos, aún más sorprendentes, que los llevaron a buscar respuestas en las profundidades de la Luna. Señales desde las entrañas, nuevos descubrimientos. Poco después del hallazgo del misterioso dispositivo, surgió el deseo de comprender si su presencia ocultaba algo aún más enigmático. Los científicos comenzaron a registrar extrañas señales provenientes del interior de la Luna. Estas señales, transmitidas en una frecuencia hasta entonces desconocida para la humanidad, desataron una ola de conjeturas y suposiciones. Estaciones de investigación en todo el mundo empezaron a captar estas misteriosas fluctuaciones que, al parecer, jugaban un papel clave en el enigma del dispositivo. Los investigadores decidieron profundizar en sus estudios, instalando equipos más sensibles para captar estas señales e intentar descifrar su origen. Poco a poco quedó claro que estas señales no eran simplemente un fenómeno aleatorio, sino más bien algo sistemático y regular. El sonido que emitían recordaba a secuencias complejas como si hubieran sido creadas según un programa preestablecido. Esto era un verdadero misterio para todos los involucrados en la investigación. Para un estudio más detallado, los equipos de científicos se dirigieron a las zonas desérticas de la Luna para investigar posibles fuentes. Supusieron que las señales podrían estar relacionadas con un dispositivo y representar algo más que simples impulsos. Surgió la sospecha de que el artefacto podría ser parte de un sistema complejo oculto dentro de la Luna. Los científicos comenzaron a probar diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de que las señales fueran un intento de comunicación o incluso una advertencia. Pero cuanto más tiempo permanecían los investigadores en la superficie lunar, más preguntas surgían sobre lo que se esconde bajo su superficie. Cada nuevo hallazgo y observación se convertía en otra pieza del rompecabezas que prometía cambiar nuestra comprensión de la Luna. Esto planteaba preguntas sobre cuán bien conocemos realmente a nuestro satélite y qué otras sorpresas podrían esperarnos en un futuro cercano. Mientras los científicos se sumergían en los misteriosos impulsos, no podían imaginar la magnitud de los descubrimientos que podrían estar en el horizonte. El misterioso artefacto, el primer encuentro. Los primeros pasos en la investigación del misterioso artefacto estuvieron llenos de intriga y sorpresas. Cuando los científicos se acercaron al artefacto, notaron de inmediato que su superficie estaba cubierta de símbolos desconocidos que claramente no pertenecían a ninguna cultura terrestre conocida. Estas inscripciones estaban desgastadas por el tiempo, pero aún conservaban cierta simetría enigmática. Los investigadores notaron que el artefacto emitía un débil resplandor, apenas visible en la oscuridad lunar, que no podía explicarse mediante las leyes físicas conocidas. El equipo procedió a una inspección detallada del objeto utilizando un equipo especial capaz de escanear la estructura a una profundidad de varios pies. Los mecanismos internos del dispositivo parecían increíblemente complejos y no tenían equivalentes entre las tecnologías terrestres. Descubrieron que los componentes metálicos no se sometían a ningún análisis conocido, como si estuvieran hechos de un material que simplemente no existía en la Tierra. Este hallazgo generó una ola de hipótesis sobre con qué propósito pudo haber sido creado y por quién. Poco después de esto, los científicos notaron un cambio brusco en el comportamiento del dispositivo. Emitía una señal apenas perceptible, pero aún así estable. Siguiendo esta señal, los investigadores descubrieron que el artefacto interactuaba con el entorno lunar en una frecuencia desconocida.
Este descubrimiento fue un verdadero avance y requería un estudio inmediato. Ingenieros y físicos se sumaron al análisis intentando descifrar el mensaje encriptado que se transmitía al espacio. Era un desafío, pero también una oportunidad increíble para mirar más allá de nuestra comprensión de la Luna y posiblemente de todo el cosmos. A medida que se acumulaban los datos, los científicos comenzaron a comprender que no estaban ante un simple artefacto, sino ante algo mucho más significativo. Este dispositivo podría ser la clave para resolver el misterio secular de la Luna, abriendo las puertas a un capítulo desconocido en la historia de la humanidad. Pero, ¿hasta dónde está dispuesta la humanidad a llegar en su sed de conocimiento y cómo responderá el propio cosmos a esto? Nuevos descubrimientos aguardaban por delante, prometiendo revolucionar todo lo que sabíamos sobre nuestro satélite natural más cercano. Análisis de la frecuencia. ¿Qué descubrimos? En los primeros días tras el hallazgo del misterioso dispositivo en la Luna, los equipos de especialistas se concentraron en analizar la extraña frecuencia que éste emitía. Utilizando las tecnologías más avanzadas, los científicos se enfrentaron primero a un verdadero rompecabezas. La señal estaba cifrada y era increíblemente compleja. Sin embargo, esto no detuvo a los investigadores. Comenzaron a escanear el espectro de frecuencias, intentando encontrar la clave para descifrar el enigma. Poco a poco se hizo evidente que la señal tenía una composición compleja que incluía tanto frecuencias comunes como exóticas que nunca antes se habían registrado en la Tierra. Al estudiar la naturaleza de la señal, los científicos descubrieron que la frecuencia cambiaba siguiendo una secuencia determinada. Esta dinámica sugería que la señal podría no ser simplemente un ruido de fondo, sino una especie de comunicación. Quizás era información enviada desde las profundidades del satélite de la Tierra para interactuar con algo o alguien. Especialistas en criptografía se sumaron al análisis y, al cabo de un tiempo, obtuvieron los primeros resultados. Las secuencias de señales, posiblemente, contienen un código matemático. Este descubrimiento provocó una ola de interés y especulaciones. Ahora la tarea principal era descifrar qué exactamente se transmitía en esa frecuencia. El análisis mostró que la señal no solo se propaga por la Luna, sino que se refleja en toda su superficie, creando una especie de red informativa. Los científicos sugirieron que esto podría ser parte de un sistema grande y complejo relacionado con la corteza lunar. ¿Podría esta señal pertenecer a una civilización antigua o ser un mensaje proveniente del espacio lejano? La respuesta a esta pregunta requería investigaciones más profundas y la continuación de los esfuerzos interdisciplinarios. El descubrimiento realizado por los científicos solo levantó un poco el velo del misterio que durante muchos años se había intentado desvelar en vano. La historia de los primeros pasos. ¿Es posible el regreso? El momento histórico del primer paso del hombre en la Luna, en el lejano año de 1969, se convirtió en un símbolo de la valentía humana y del progreso tecnológico. Fueron tiempos en los que la posibilidad de devolver a las personas a la Luna parecía inevitable, y solo el tiempo parecía ser un obstáculo. Medio siglo después, estos sueños han vuelto a cobrar relevancia. El desarrollo de las tecnologías y el creciente interés por la exploración espacial han abierto nuevos horizontes para las futuras misiones lunares. Los programas para regresar a la Luna comenzaron a tomar forma real, con planes ambiciosos de construir una base permanente. Pero ahora, con el descubrimiento de un misterioso artefacto, estos planes han adquirido aún mayor relevancia. Las tecnologías modernas nos permiten mirar en las profundidades de la superficie lunar, y el dispositivo hallado solo ha incrementado el interés por regresar. Con la aparición de nuevas tecnologías de cohetes y el perfeccionamiento de los sistemas de soporte vital, el regreso a la Luna ya no parece algo inalcanzable. Países de todo el mundo han comenzado a debatir activamente las posibilidades de misiones conjuntas, ofreciendo sus recursos y tecnologías para futuras investigaciones. Sin embargo, la pregunta sobre quién dejó este dispositivo y qué significa para la humanidad se ha convertido en uno de los principales temas de debate entre los investigadores. Es posible que el regreso a la Luna no sea simplemente una expedición científica, sino un paso importante para desvelar un misterio que podría cambiar nuestra comprensión del cosmos y de nuestra historia. Entre todos estos acontecimientos emocionantes, científicos e ingenieros trabajan arduamente para prepararse para el próximo gran paso en la historia de la exploración espacial. Quizás muy pronto descubramos qué secretos esconde realmente la Luna y hasta dónde está dispuesta a llegar la humanidad en su sed de conocimiento. Coincidencias extrañas. ¿Qué dice la ciencia sobre ellas? Con cada nuevo descubrimiento en la Luna, los científicos se encuentran con una serie de extrañas coincidencias que no dejan de sorprender. Al investigar el dispositivo descubierto recientemente, prestaron atención a ciertos paralelismos con artefactos antiguos hallados en la Tierra. Estos artefactos, aunque pertenecían a diferentes épocas y culturas, mostraban una sorprendente similitud en su estructura y simbolismo. En la superficie del misterioso dispositivo lunar se descubrieron patrones que recordaban a signos encontrados en hallazgos arqueológicos de distintos continentes.
Esta coincidencia dejó perplejos a los científicos y los llevó a reconsiderar muchas teorías establecidas. ¿Existe alguna conexión entre las civilizaciones antiguas y la Luna? ¿Es posible que estos pueblos antiguos poseyeran conocimientos que apenas estamos empezando a comprender? Al profundizar en el estudio de los símbolos y las estructuras, los investigadores prestaron atención a los motivos recurrentes, que podrían haber sido antiguos intentos de comunicación o transmisión de conocimientos. Los arqueólogos se sumaron al análisis, comparando los patrones encontrados con artefactos culturales conocidos, y pronto se descubrió una conexión sorprendente. Además, los datos arqueológicos de otras misiones lunares mostraron que tales coincidencias no eran únicas. En diferentes regiones del satélite de la Tierra se encontraron huellas similares que parecían aparecer en distintas épocas. Esto dio lugar a numerosas hipótesis sobre que la Luna podría haber sido un lugar de encuentro o incluso un hábitat para civilizaciones antiguas. Los científicos consideran la posibilidad de que la Luna haya servido como un puente para culturas antiguas que abarcaban la Tierra. Mientras tanto, los científicos continúan analizando el artefacto para descubrir su verdadero propósito. Cada nueva coincidencia plantea aún más preguntas y ahora buscan averiguar qué otros secretos podría ocultar nuestro satélite. Quizás la superficie lunar nos revele la clave para descifrar por fin este asombroso enigma. Y en este camino, la exploración de la Luna apenas comienza a revelar sus sufridos secretos que podrían cambiar para siempre nuestra percepción de la historia, ampliando horizontes, extraterrestres o nuestros antepasados. Al investigar más a fondo el misterioso artefacto en la Luna, los científicos comenzaron a preguntarse de dónde podría haber venido. Existen dos hipótesis, extraterrestres o nuestros antepasados. La primera da lugar a teorías sobre vida extraterrestre que podría haber visitado la Luna mucho antes que nosotros. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que la estructura atómica del artefacto y el material del que está hecho no tienen análogos en la Tierra. Los equipos registran radiaciones inusuales, como si estuviéramos ante un producto de una civilización que posee una tecnología muy superior a nuestras capacidades. Por otro lado, la versión de que nuestros antepasados pudieron haber dejado este artefacto también atrae no menos atención. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que en la Tierra pudo haber existido una civilización altamente desarrollada, cuyos logros técnicos se perdieron a lo largo de los siglos. El análisis del diseño del artefacto mostró ciertas similitudes con estructuras antiguas de la Tierra, como Stonehenge y las pirámides de Egipto. Esto plantea la pregunta de si las civilizaciones antiguas conocían el artefacto y su propósito. Es posible que tuvieran acceso a tecnologías que nosotros apenas estamos comenzando a estudiar. Al estudiar la radiación, se descubrió que la frecuencia en la que funciona el dispositivo podría haber sido utilizada para transmitir información a enormes distancias. Señales de este tipo podrían haber conectado civilizaciones ubicadas en diferentes partes del universo o incluso en diferentes épocas. Los científicos comenzaron a estudiar textos y mitos antiguos, con la esperanza de encontrar menciones de una tecnología similar. Pero en su búsqueda de respuestas se enfrentan a aún más preguntas. Mientras tanto, una cosa permanece inalterable. El hallazgo de este artefacto abre un nuevo capítulo en el estudio de la Luna y la historia de la humanidad. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender nuestro lugar en el universo y la posibilidad de contactos con otras formas de vida. Pero los mayores descubrimientos aún están por venir y los investigadores están preparados para nuevos hallazgos sorprendentes que nos brindará nuestro astro más cercano, los secretos ocultos de la Luna. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Desde que la humanidad envió sus primeras expediciones a la Luna, el satélite de la Tierra siempre ha ocultado numerosos enigmas. Sin embargo, con el reciente descubrimiento de un misterioso artefacto escondido en el polvo lunar, la pregunta sobre cuánto tiempo ha estado allí se ha vuelto especialmente relevante. Los científicos comenzaron a investigar capa por capa la superficie lunar para determinar cuándo exactamente pudo haber sido colocado el artefacto. Las rocas lunares, conocidas por su antigüedad de miles de millones de años, se convirtieron en la clave para descifrar la antigüedad de la instalación del artefacto. Las investigaciones realizadas demostraron que, posiblemente, fue ocultado mucho antes de lo que se pensaba e incluso antes de que la humanidad comenzara su historia. El análisis del impacto de la radiación y la descomposición en la superficie del artefacto mostró que había permanecido en la Luna al menos varios milenios. Este descubrimiento llevó a la hipótesis de que el artefacto pudo haber sido dejado en una época en la que aún no existían tecnologías avanzadas en la Tierra. Los investigadores recurrieron a los datos arqueológicos recopilados de civilizaciones antiguas y descubrieron que ese mismo periodo en la Tierra coincidía con el apogeo de algunas de las culturas más enigmáticas, como las civilizaciones de Mesopotamia y del Valle del Indo. Además, al estudiar el dispositivo en profundidad, los científicos descubrieron que sus materiales se habían adaptado a las condiciones extremas de la Luna, lo que sugiere una estancia prolongada.
Esto llevó a la conclusión de que la Luna podría ser una especie de archivo donde se conservan artefactos de origen desconocido. La cuestión de cuánto tiempo lleva este dispositivo aquí sigue abierta, pero con cada nueva capa de información se acerca la respuesta sobre qué civilización o, quizás, qué raza extraterrestre lo dejó en la Luna. Los investigadores continúan excavando en la corteza lunar en busca de pistas adicionales. La cuestión sobre la antigüedad de la presencia del dispositivo en la Luna solo provoca más investigaciones, que podrían abrir las puertas a capítulos desconocidos en la historia de la Luna y posiblemente de la Tierra. El misterio relacionado con la superficie lunar apenas comienza a manifestarse, esperando a que el ser humano vuelva a pisarla para desvelar todos los secretos que esconde. Artefactos enigmáticos y sus mensajes. Las investigaciones sobre el misterioso dispositivo en la Luna llevaron a descubrimientos inesperados. Junto al artefacto principal se encontraron otros, más pequeños, que probablemente formaban una sola unidad con él. Estos artefactos, cada uno con símbolos y grabados únicos, estaban conectados entre sí por un complejo sistema de conductores, lo que sugería su funcionamiento coordinado. Al estudiarlos, se descubrió que algunos de ellos emitían débiles impulsos electromagnéticos, que posiblemente servían para enviar o recibir información. Estos hallazgos se convirtieron en una parte importante del rompecabezas, y era necesario comprender qué función desempeñaban. Los científicos comenzaron a analizar los símbolos en estos artefactos, relacionándolos con estructuras conocidas en la Tierra. Curiosamente, varios de los símbolos coincidían con signos antiguos encontrados en monolitos de piedra en todo el mundo. Los arqueólogos sugirieron que estos artefactos podrían haber sido utilizados para transmitir información importante o incluso para controlar ciertos procesos a una escala que apenas comenzamos a imaginar. Para descifrar su verdadero propósito, equipos de científicos de diferentes países unieron esfuerzos utilizando los métodos y tecnologías más avanzados en el campo del análisis y la decodificación. También comenzaron a restablecer las conexiones informativas entre los artefactos, intentando comprender qué tipo de información podrían haber transmitido. Y aunque al principio había muchas preguntas, los investigadores se están acercando cada vez más a resolver el misterio. Cada nuevo artefacto descubierto en la Luna representa un paso más hacia la revelación de un mensaje enigmático que podría haber cambiado el curso de la historia y nuestra visión del universo. Los secretos ocultos bajo el polvo lunar indican que la Luna fue parte de una gran historia cósmica que la humanidad aún tiene por descubrir. Postdata, ¿qué nos espera en la futura exploración del espacio? Con cada nuevo descubrimiento en la Luna, nuestra comprensión del cosmos cambia. Apenas hemos cruzado el umbral de una nueva era en la exploración del espacio. Este misterioso artefacto, hallado en la superficie lunar, ha inspirado a las agencias espaciales internacionales a desarrollar planes ambiciosos. En las próximas décadas, la humanidad planea regresar con sus expediciones a la Luna con el objetivo de establecer una base permanente. Esto abre la puerta a nuevas investigaciones y a una comprensión más profunda tanto de la Luna como de todo el sistema solar. Sin embargo, para comprender completamente el dispositivo encontrado, se requieren las tecnologías más avanzadas y los esfuerzos conjuntos de científicos de todo el mundo. La cooperación internacional se vuelve inevitable y varios países ya están intercambiando activamente datos y recursos. La nueva ola de interés por la Luna enciende la imaginación no solo de los científicos, sino también del público en general. Cada paso en el camino de regreso a la Luna va acompañado de descubrimientos científicos e innovaciones ingenieriles. Comprender que el dispositivo podría no ser el único de su tipo en la Luna brinda a los científicos un nuevo objetivo: explorar cada rincón del satélite. A largo plazo, se planea el envío de sondas automáticas y la creación de estaciones orbitales que permitan recopilar datos en tiempo real. Esto es solo el comienzo de un gran camino que podría llevar a la colonización de otros planetas y a la construcción de bases interplanetarias. Las agencias espaciales están desarrollando activamente nuevas naves espaciales adaptadas para misiones prolongadas en la Luna. El progreso tecnológico permite crear sistemas resistentes a las condiciones extremas de la superficie lunar. En este contexto, la exploración de la Luna se convierte en una prioridad que promete no solo resolver el misterio del dispositivo, sino también conducir a nuevos avances científicos. El futuro de la exploración espacial se presenta increíblemente emocionante, y la Luna, con sus misterios y enigmas, está en el centro de este fascinante viaje. La humanidad está lista para dar el siguiente paso hacia lo desconocido, donde cada nuevo día traerá descubrimientos y nuevas oportunidades para nuestra especie.